Y bueno, agradecerte por acompañarnos hoy día. Estamos muy contentos de contar contigo, muy contentas. Vamos a poder conversar un poco más sobre la relación entre el arte y las crisis. Este es un curso sello que tiene como característica ser un curso que pueden tomar estudiantes de distintas carreras de la universidad y que tributa a los sentidos institucionales que quiere, a la impronta institucional que quiere la universidad impregnar en quienes estudian en la Universidad de Playa Ancha. En ese sentido, este ramo en particular, que se llama Conversaciones Interdisciplinarias para el Abordaje de Crisis, se caracteriza por tener entrevistas a diversos actores, actrices del mundo de las ciencias sociales, de las humanidades, de la medicina, en fin, como es muy diverso en estas conversaciones y de todas ellas tratamos de recoger los elementos que nos permiten entender cómo actuar en momentos de crisis desde la diversidad tan necesaria en ese abordaje. Entonces, eso como contexto, es un grupo súper diverso y hoy día estás aquí para poder conocer tu experiencia, tu trayectoria, en particular este vínculo entre el arte y las crisis y que nos puedas contar también la exposición que actualmente está en el GAM y también invitar, bueno, nosotros estamos ahora en la quinta región, pero para quienes anden por ahí por Santiago, que también puedan aprovechar de ir a darse una vuelta y poder conocer la exposición, experimentar también ese momento. Así que para comenzar, que nos puedas contar un poquito sobre ti, cómo es tu trayectoria. Les conté a los chiquillos, les adelanté que eres fotógrafo, pero que nos puedas contar un poco sobre ti, eh, como a qué te has dedicado y cómo llegas a esto de la crisis. Súper. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Muy contento de poder participar aquí, poder dialogar, poder un poco transmitir las experiencias, ¿no? Que uno ha tenido a lo largo de su vida, de su trayectoria. Eh, Hoy día me di cuenta que era el tema del arte y la crisis, porque en realidad he estado como con bastante actividad este último tiempo. eh, Estaba como más centrado en hablar directamente sobre la exposición de Palincesto. Pero bueno, les cuento un poco a grandes rasgos mi trabajo, ¿no? Yo de formación original soy economista, estudié en la Universidad de Chile, y desde la misma escuela siempre me gustó la fotografía, y desde ahí comenzamos a realizar distintas actividades, con un grupo de compañeros armamos un taller de fotografía, y bueno, y parto desde ahí, cuando más o menos tenía la edad de ustedes, ajá, 20, 21, 22 años. También hicimos revistas en ese tiempo. Yo últimamente, a propósito de los resultados del plebiscito, ¿no? Del rechazo, eh, como todos, ¿no? Nos hemos puesto a pensar un poco por qué ocurrió esta situación. Yo creo que efectivamente ahora el rol de los medios de comunicación, ¿no? Y todo también los algoritmos en redes sociales, en su versión más sofisticada, tienen mucho que decir, ¿no? Y mucho que ver. O sea, es cada vez más claro de que los medios responden a ciertas élites, ¿no? A grupos de poder con ciertos intereses. Y eso también antes ocurría. Si uno piensa también en los 80, donde había una cantidad de grupos de medios de comunicación alternativos, como, no sé, pues, Labs, Análisis y tantas otras revistas y publicaciones. Después, cuando llega la democracia, con el gobierno de Elwin, se cortan. O sea, se cortan por dos situaciones principalmente. Una, porque todos los fondos de ayuda internacional que estaban mediados por la ONG se disminuyen, se cortan la ONG porque ya supuestamente había democracia. Y por otro lado, también la política del gobierno fue eliminar a posibles medios que eventualmente podrían jugar en su contra, ¿no? Pero dada esa situación que finalmente terminó atomizando toda esta élite medial, ¿no?
que ahora estamos en un extremo, y que también esto se replica en distintos lugares del mundo, yo siempre me puse a pensar en ese tiempo de estudiante, ¿por qué nunca el Partido Socialista, por ejemplo, que en ese tiempo recibió mucho dinero por el tema de las retribuciones y reposiciones que se le hicieron cuando se le quitaron los bienes de dictadura, ¿por qué nunca tuvo un medio alternativo? Eh, ¿Por qué? Y nosotros, bueno, siendo jóvenes estudiantes, claro, en ese tiempo la forma de comunicarse y transmitir era el papel, y generamos una revista política junto con compañeros de leyes y de periodismo que se llamó Mercado Negro. Las tengo aquí a mano, a ver, si me dan un segundo, puedo echarles un vistazo y se las puedo mostrar. Qué interesante el Eh, nombre de la revista a propósito de que eres economista. claro, o sea, partió ahí en economía, como les digo. Aquí justo tengo una que la tenía. Y hacíamos este tipo de fanzines, ¿no? O sea, igual teníamos 1000 ejemplares con papel bond, y revistas muy, o sea, obviamente la Mercado Negro tenía una visión muy crítica, manifestando el malestar. Ahora, cuando todos hablan del malestar, nosotros ya aquí estábamos en el año 2000, 2001, y estábamos hablando del malestar en ese tiempo, ¿no? Claro, como estábamos en un ambiente universitario y teníamos cierta conciencia, ¿no?, de todas las desigualdades existentes, obviamente la Escuela de Economía de la Chile no es que todos seamos así, sino que éramos un grupo súper reducido, en los cuales nos juntábamos a debatir, no nos pasaban ni a Marx en las clases. Entonces teníamos que recurrir como a situaciones alternativas. Y bueno, aquí incluso participó Nicolás Grau también, que es el actual ministro de Economía, que era mucho menor que nosotros, pero también pues, venían con entrevistas, no sé, de Amelia Altit, habían reportajes fotográficos en los cuales yo participaba, ¿no? Con un carácter muy documental, muy deudor de la estética de los 80, ¿no? Como la fotografía documental tradicional de los 80. Eh, y desde ahí también llegué a otra revista, que también casualmente la tengo por aquí al lado, Y que es eso la que no Cala. estaba preparado esto. No, 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 sí, que justo la estuve revisando, es que un proyecto que tengo, que me interesa precisamente, es trabajar sobre las publicaciones de fines de los 90, que son como para mí las últimas publicaciones en papel. ¿Por qué? Porque bajo esto hay una tesis subterránea, que en el fondo que alguna vez la escuché en la voz de los que sobran, como que lo agarré y me quedó clavada, era que una de las personas decía ahí de que una de las cosas que habían transado en dictadura eran los medios de comunicación. Entonces ahí a mí me hizo sentido como, claro, por eso cerraron todos los medios alternativos y por eso no crearon nunca uno más. Pero bueno, la otra revista que les quería mostrar se llama Calabaza el Diablo. Esta también es de fines de los 90. Esta tiene un carácter mucho más literario. La bajada era crítica y realidad. Pero ahí, claro, era un ambiente donde se hacían lecturas poéticas, había una librería que estaba aquí en Bellavista y que, no sé, llegaba al MD, Sergio Parra, todo el ambiente así como literario que yo lo miraba un poco arriba porque era muy jovencito, pero fue una gran escuela y taller. Entonces, como de ahí vengo, ¿no? Ese es como mi origen. En ese momento también empecé a vincular con fotógrafos un poco mayores como Álvaro Jope, ¿no? Álvaro Jope, oye, todo lo tengo aquí a mano, a ver, un segundo. Qué maravilloso Sí, esto que esté está todo ahí a mano. improvisado. A propósito de Álvaro Jope, que lo conocía ahí en ese periodo, en este momento se está mostrando en el Museo de Arte Contemporáneo la exposición Plebiscito en Chile en 1988, que surge a partir de este libro, donde se puede apreciar un recorrido por la obra de Álvaro Jope, porque estamos viendo, yo en este caso soy el editor y el curador de la exposición, y que también evidentemente tiene que ver con esta temática, ¿no? Como la crisis, ¿no? El arte y la crisis. En este caso, los 80 y a partir del plebiscito visto como un proceso social, ¿no? Donde evidentemente las manifestaciones populares tienen una potencia muy fuerte para poder construir un relato social, ¿no? Esto nosotros lo sacamos con una editorial que creé en 2020, que se llama Haiken Ediciones,
podemos ver después cuando termine un poco de hablar, les voy a mostrar algunas fotografías de la exposición, porque creo que esto tiene Súper. absolutamente que ver, ¿no? O sea, conocí a Álvaro en ese momento y después de 20 años pudimos editar este libro con su obra. En este momento está en el Museo de Arte Contemporáneo, cierra el día sábado. El día sábado tenemos una visita guiada, y así que si es que alguno está por acá en Santiago, están ahí invitados. Bueno, entonces, claro, para mí siempre la fotografía desde un carácter documental, todo lo que son las fotografías de los años 80, no sé si conocen también, hay otros libros, también voy a echar mano aquí a las cosas para mostrarles. Sí, tú dale nomás, con confianza, aprovechando que tenemos ahí todo a mano. A mí me gustan mucho los libros y las revistas, obviamente la fotografía siempre ha circulado principalmente en libros y publicaciones. La fotografía en pared es como un caso excepcional cuando uno hace exposiciones, pero eh, el primer, la primera forma de circulación de las fotos fue el libro. Bueno, y este libro, Chile, originalmente se llama Chile from Within, que es un libro que recopila un grupo importante de fotografías de los años en dictadura, ¿no? 70, 80, y les voy a mostrar como los primeros referentes que tenía yo, como por ejemplo la Paz Errázuriz, aquí está también, bueno, Álvaro Jope, Alejandro Jope, Claudio Pérez, eh, Menichevsky, qué sé yo. Muchas fotografías de los 80 en los tiempos de dictadura. Y este fue un proyecto el que también se los muestro porque para mí también fue súper importante, que hicimos el año 2015. Este era un libro que se hizo en el año 90 por Susan Meixelas, no sé si los que están vinculados con fotografía y sobre todo con fotografía documental, si conocen la agencia Magnum, la pueden buscar ahí, que es como la principal agencia de fotografía del mundo, sobre todo de temas de fotoperiodismo, y el año 88, 89, 90 vino para acá Susan Meixelas, que también es una fotógrafa excepcional, o sea, ella está a nivel top mundial, fue presidenta de la Fundación Magnum, de la Fundación Magnum también, y este libro se había hecho el año 90, se publicó afuera, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, circuló, pero acá en Chile nunca había llegado, y es un libro clave para la historia de la fotografía chilena. Entonces, después de 25 años, el año 2015, junto a Jorge Grone Meyer, logramos editar este libro y editarlo en español, a pesar de que los textos eran originales de Marco Antonio de la Parra, de Ariel Dorfman, y esta versión incluimos uno de Gabriel Salazar, y se pudo hacer una exposición en el GAM, fue mucha gente. Entonces, para mí estos son los primeros referentes y me tocó después tener la suerte de trabajar con ellos, de conocerlos, de compartir ahí tú a tú con ellos, desde la fotografía documental. Entonces, posteriormente, ya en 2016-17, yo me voy a estudiar fotografía. Cumplo mi sueño y me voy a estudiar fotografía a España. Entonces fue como wow, una felicidad total poder dedicarse a eso, tener el tiempo de investigar, de leer, y ahí el espectro fotográfico se me amplía, ¿no? O sea, la fotografía ya desde este ámbito de la denuncia, ¿no? Cuando hablamos como la crisis, ¿no? Que, vinculándolo así, imagínense los tiempos de dictadura, era la forma de expresión. De hecho, muchas organizaciones y movimientos durante los 80 llamaban a los fotógrafos para poder replicar lo que hacían. Porque es evidente, como los medios estaban censurados, tenían que buscar canales alternativos. Entonces la fotografía actuaba como medio de denuncia, también como un espacio de documentación, ¿no? Para frente a fenómenos de abuso, sobre todo de derechos humanos, y el rol del fotógrafo, la fotógrafa en ese sentido queda un poco relegado hacia atrás, pero siempre hay una mirada subjetiva, hay una mirada autoral, ¿no? Hay cierta composición que se hace en el cuadro, ¿no? Y sobre también ciertos símbolos. Y en ese sentido como que cumple un rol mucho más amplio en la fotografía. Y después, como pasa el tiempo, se pueden ir viendo las imágenes con nuevas lecturas, ¿no? Dándole capas de observación. Entonces estábamos en que ya después de un recorrido también de hacer distintos trabajos fotográficos, para hacer la corta, ¿no? Llego a España, se me abre el espectro, la fotografía ya también era un máster especializado en fotografía y arte contemporáneo, entonces ahí se amplían, como les digo,
los referentes, las formas de visualizar y de ver y de hacer fotografía. Y claro, obviamente uno piensa en Chile, como yo les decía, cuando tenía la edad de ustedes, estábamos con el tema del malestar, ¿no? Ahí tratando de difundirlo, ¿no? Porque en ese momento, imagínense, veníamos después de los 90 con todo el boom del crecimiento económico, donde nadie lo cuestionaba, sabían que generaba desigualdad, pero era tanto el chorreo de lucas que había que nadie quería hacer nada. Y hasta que, ustedes saben, por los 30 años, hasta donde llegamos. Entonces, cuando llegué acá, a la vuelta del 2018, paradójicamente, de aquí si quieren puedo empezar con la presentación que les tengo Sí, preparada tienes para que ahí vean acceso cosas, para compartir ya. pantalla, así que Eh, tú dale nomás. denme un segundo. Eh, A propósito de lo que nos compartes de documentar, de la importancia de documentar lo que está pasando en tiempos de crisis, contarte y hacer el vínculo con la primera entrevista que tuvimos, que ujú, tuvimos un bombero y había un aprendiz de bombero que era fotógrafo también. ya, Y él nos contaba un poquito de el rol que juegan, a veces él está además usando drones para poder hacer búsquedas, en fin, como que la imagen tiene un rol muy importante en términos del registro, que a veces como que la reflexión de muchas personas apunta un poco como al morbo, como por qué se muestra esto, si no se debería. Sin embargo, tiene un rol importante, no solo como para organismos de seguridad, sino que también, como en este caso, el rescate de vidas humanas que puedan estar en peligro, o poder iniciar procesos judiciales después de una situación en la que se pueda haber visto afectada a una persona, sino que también nos permiten hacer historia. La historia no solo se escribe, también se documenta a través de la imagen. Y yo creo que lo que tú nos cuentas, y que bueno, también relacionándolo un poco a lo que estás haciendo hoy día y a la exposición que tienes hoy día, tiene mucho que ver con eso. Quienes estuvimos el 2019 en Chile vivos, sabemos lo que ocurrió, pero quienes vendrán no necesariamente van a poder tener acceso a esa memoria. Entonces el arte, la fotografía, la documentación juega un rol clave en poder también transmitir esa historia. claro que sí. Claro, porque si pensamos el arte como una experiencia condensada, ¿no? O sea, las experiencias condensadas se dan en distintos productos culturales, como en los libros, ¿no? Pero el arte en sí mismo también, ¿no? Mediante estas obras son experiencias condensadas que se enfrentan al espectador. Y hay artes, ¿no? Que pueden ser un poco más abstractos, ¿no? Que siempre van a depender de los filtros culturales y que tenga el observador, pero hay otros que son más inmediatos porque están relacionados directamente con las propias experiencias, ¿no? Y precisamente eso por ahí va un poco mi camino, ¿no? O sea, como tu propia biografía, mediante lo que ves, mediante lo que está a tu alcance, eh, la vinculas con una biografía mayor de tu entorno, de tu comunidad, y si ya te toca estar en una situación de privilegio, ¿no? Frente a una situación, eh, un acontecimiento histórico, pasa a adquirir otro valor, ¿no? Un valor superior. Pero bueno, entonces ya entrando en la presentación, este es un video que no tiene audio, sino que yo se los voy a ir contando, que tiene que ver un poco con el trabajo que actualmente están mostrando en el campo se llama Palinsesta. Yo les decía que cuando volví de España y sentí, claro, cuando uno viaja, te das más cuenta de las dificultades que existen en el país y cómo en definitiva hay una situación de desigual, de uf, una situación terrible, ¿no? O sea, como que estamos viviendo un extremo neoliberal. Y que eso implica desigualdad en todo ámbito de cosas. Y, y dije, bueno, yo como ya venía pensando a fines de los 90 el tema del malestar y toda la cuestión, decía, bueno, ¿dónde está el origen de este malestar?
Y para mí el origen de este malestar estaba en 1973, ¿no? Entonces me puse a buscar las huellas de 1973 que quedaban en la ciudad de Santiago. Entonces lo que ustedes están viendo son fotografías de detalles de los disparos que aún quedan y que aún están visibles en la ciudad de Santiago del 11 de septiembre de 1973. ¿No? Ahí está una ráfaga, por ejemplo, que está como a una cuadra de la Moneda por la calle Matanza. Entonces me puse yo ya sabía, era una imagen cuando de niño, ¿no? Que yo cuando viajaba al centro de Santiago, en los años 80, veía la ciudad, las murallas agujereadas, y eso era sumamente impactante, porque era como una guerra, ¿no? Donde surgía el temor. Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue acribillado, ¿no? La institución, ahí el mismo museo, el 14 de septiembre, porque los militares pensaban que ahí se escondían comunistas, comunistas en todas partes, ¿no? Entonces, el 14 de septiembre, y esas son huellas que quedan en uno de los pilares, ¿no? Y así, pues entonces me puse a buscar por la ciudad de Santiago dónde estaban esas huellas. Yo estaba muy decepcionado en ese momento porque la elite lo veía que dominaba mucho todas las manifestaciones sociales, ¿no? que se generaban. Los pingüinos, después el tema de los estudiantes, siempre fueron totalmente bajadas en su nivel de expansión. Lo hacían conversar de ese diálogo y bajaba. Hasta que llegó el estallido, ¿no? El estallido con esta gran explosión, donde, bueno, me acuerdo que ese día estaban todos caminando por las calles, las primeras manifestaciones ahí en Plaza Baquedano, y como que eso ya era algo sorprendente, ¿no? Mucha juventud, mucha energía, tomándose todas las calles. Yo para mí había vivido algo similar, que pensaba que iba a pasar algo, ¿no? Durante cuando cambiaron ¿cómo se llama? Las micro amarillas, pusieron en Santiago, pasó algo similar, pero Bachelet muy hábil dijo todo gratis y bajó la tensión. Pero acá no, ¿no? Se mantenía la tensión, toda la institucionalidad estuvo trastocada, ¿no? Eh, los primeros rayados, ¿no? Como de los llamados a evadir, esta la estación Baquedano, que después se transformó como en bueno, hasta en el jardín de la resistencia, ¿no? Que pasó por muchas etapas como espacio. Los llamados en un principio eran muy, muy simples, ¿no? Esto fue el mismo día del 18 de octubre. Eh, entonces, como que uno, como fotógrafo, en ese tiempo también estaba con el tema documental, en el video trabajando, me di cuenta que los rayados eran muy, muy, muy fuertes. Este era el día de la marcha más grande que hubo, ¿no? Que fue el día sábado. Y cuando yo veo este mural, que se hizo en el año 71 con Salvador Allende, ¿no? Un homenaje a Gabriela Mistral, con el rayado, yo digo, aquí hay como una clave, ¿no? Aquí hay una clave, o sea, tengo que captar el mural, porque era tanta información que se estaba generando del estallido, y muchas imágenes por doquier por todos lados, y tú como fotógrafo, claro, yo trato de andar con cámara fotográfica, registrando el video, el sonido, pero hay que centrar la mirada para poder relatar algo, ¿no? Que como que en antropología se puede decir como darle agencia a algo, ¿no? Y en este caso, yo al ver ese mural, como lo decía Gabriela Mistral, como que me hizo clic, y dije, tengo que lograr la totalidad del muro. O sea, esto es un mural, es una expresión del pueblo, de la ciudadanía, en este momento histórico, ¿no? Tengo que lograr captar eso. Eh, y entonces, claro, estos son los primeros registros. Imagínense, están los primeros tapiados de madera recién, con rayados a mano, ¿no? Como pancartas que pone directamente la gente en los muros, ¿no? Las primeras manifestaciones del 25 de octubre. Entonces, decido centrar la mirada y elijo tres muros. Digo, esto lo tengo que registrar de manera sistemática y elijo tres. Uno es el CAM, que está a mano izquierda. Bueno, ustedes lo conocen ahí, la Plaza de Unidad, Plaza Italia. El de más abajo, acá, este es el CAM. Esta es la calle Irene Morales, que fue un espacio de lucha permanente con carabineros y los manifestantes. Y este es el edificio Movistar. ¿Por qué elijo esos tres muros? ¿No? Como estaba todo pasando en toda situación, en todo momento,
Y el hecho de centrar la mirada para poder desde ahí narrar un poco algo del estallido, empiezo a observar también, bueno, cuáles son los lugares donde hay más, donde hay más situación gráfica, por un lado, donde también tienen peso histórico, por otro lado, y donde también cumplen ciertos roles y funciones durante el estallido. Por ejemplo, el GAM, ustedes saben que el GAM se construyó también en los 70 durante el gobierno de Salvador Allende para acoger la UNCTAD 3, que fue como una feria internacional donde se metieron temas de economía y comercio. A ver, voy a ir un poquito atrás. Voy a pegarlo, perdón. Voy a ir aquí. Eh, ¿Por qué el GAM? ¿No? El GAM, bueno, tiene todo el peso histórico, ¿no? Como le digo, edificio emblemático dentro del gobierno de Salvador Allende. Fue construido en tiempo récord, era como un símbolo, ¿no? Del trabajo obrero. Estaba lleno había mucho arte también en el edificio. Y después, cuando se bombardea la moneda, Pinochet toma posesión de él. Y posteriormente con Bachelet se, se torna centro cultural, ¿no? Y también durante el estallido, la zona poniente era un espacio donde vendían mucha alimentación, o sea, como para reponerse. El espacio central era como un centro de acogida donde habían unidades de salud para el cuidado de los heridos. Y la zona de acá, la zona oriente, se convirtió en un campo de batalla porque aquí estaba la plaza de Carabineros, entonces aquí mucha lucha. Acá también, como conecta el Parque Forestal con el eje Alameda, y también aquí conecta con la calle de posteriormente Carabineros de Chile, también caos, el espacio de lucha de primera línea. Y el Movistar, que está acá, al lado, en el edificio que está, el muro que está más cercano a la Plaza de Unidad, el Movistar era el edificio telefónica, era la CTC, ¿no? Era el edificio teléfono, que en los 90 también ícono dentro de la arquitectura santiaguina y chilena, y que posteriormente pasó a manos de la Telefónica, con capitales internacionales, y luego Movistar también. Entonces siempre he estado con el ámbito de las telecomunicaciones y el capital internacional. Entonces, estos también son parte de los primeros registros, ¿no? De la totalidad de un muro. Este es un fragmento del GAM central, también como ustedes pueden ver la madera, y como que eso la madera delata que fue el primer blindaje que usaron estos espacios como para protegerse de manera apresurada a todo el terreno humano que estaba fluyendo, ¿no? Y en ese sentido, estos registros pasan a ser como las huellas de toda esta manifestación, de toda esta explosión. El muro, ¿no? Que separa lo íntimo de un espacio interior de lo público, ¿no? Es como justo el límite entre lo público y lo privado. Se comporta como una pizarra ciudadana, ¿no? Como una pizarra del pueblo para poder manifestarse, ¿no? Y usando distintos tipos de técnicas, desde las pancartas, la serigrafía, afiches, spray, ¿cómo se llama esto? Stencil, o sea, todo lo que se podía tener a mano, ¿no? Para poder manifestarse y dejar la evidencia también de lo que estaba pasando precisamente en Chile, ¿no? Casos también, y vuelven a aparecer un poco los muertos, ¿no? Y también todo el tema de la cultura popular, cómo empiezan a emerger nuestros fantasmas como Catrillanca, ¿no? O también todos nuestros santos populares como Laín Marín o Lemebel, ¿no? Los pueblos originarios, o sea, una diversidad total, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Fue comenzar a registrarlo cada 10 días, de manera sistemática y completa, ¿no? Para poder ver la evolución de esto. O sea, en ese sentido yo lo que hacía era como registrar, de manera panorámica. Esto está compuesto por muchas fotografías, ¿no? No es una sola foto, son muchas que posteriormente se ensamblan
Ahí, por ejemplo, está Gustavo Gatita, está Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafos que quemaron en los años 80, que lo quemaron vivo, ¿no? Lotario Blest, o sea, mucha información, ¿no? Son capas y capas. Y esto iba generándose como una gran pulsión, ¿no? Cada viernes, o ya era como casi todos los días, ¿no? Donde se podía ver como como oleadas, ¿no? Eran ríos humanos que pasaban por estas calles y dejaban estas huellas. Por ejemplo, lo que están viendo ahí es un árbol que está escrito con todos los detenidos desaparecidos a lo largo ahí de la historia, ¿no? Como que se crea esta figura del animismo, ¿no? Del rito latinoamericano de rendirle culto, ¿no? Y ahí dejando sus prendas, dejando como uf, imagínense. Yo creo que esto también lo vieron en Valparaíso, no sé si me parece que a una escala un poco menor, porque esto realmente fue como una explosión brutal de gráficas, ¿no? Y de contenido. Eh, entonces, una vez que, de hecho, les puedo mostrar después algo que también vamos a publicar con la editorial que es de Valparaíso, un trabajo que hizo Rodolfo Muñoz a propósito de los montajes que hicieron los bancos, ¿no? Donde aparecen algunos de estos rayados. Y que tiene que ver, ¿no? Son como trabajos hermanos en ese sentido. Pero aquí, Te, imagínense, ¿mm? ¿Sí? te iba a comentar que acá está el edificio del Mercurio, justo en el plan de Valparaíso. Ujú. Entonces creo que ese es un lugar particularmente objeto de rayados, que de hecho hasta ahora está todo tapeado con unas planchas de, bueno, primero de madera, luego como de acero, Claro. por lo que simboliza también, de hecho. Las marchas siempre pasan afuera del edificio del Mercurio. Sí, sí. Vi, o sea, mediante el registro de Rodolfo, ahí tengo como la magnitud, ¿no? De lo que ocurrió un poco en Valpo. Por aquí se está viendo el edificio del Movistar, ¿no? Del Telefónica, ahí al lado de Casa Italia. Este también tuvo una gracia, ¿no? Fue como un muro performático también, porque al estar cercano, si ustedes se fijan, toda esta zona que está acá está como media pelada, ¿no? Porque la gente agarraba piedra o lo que fuera y comenzaba a golpear. Como un muro de los lamentos. Yo también viví esa experiencia. En un momento agarré una piedra y empecé a botar toda esa rabia que uno tenía acumulado por años, ¿no? Y generar un ritmo sonoro, cuando tú digan que estás más ligado al tema sonoro, era algo realmente impresionante, ¿no? Impresionante de vivirlo, ¿no? De sentirlo, de vivirlo y también de sentir esa comunidad. Porque a pesar de que estos rayados están hechos por grupos de repente aislados, por personas anónimas, individuales, existe como un conjunto, ¿no? Es una unidad, ¿no? Donde hay todo un relato, un gran mural, ¿no? Uno podría pensar hasta como un muralismo mexicano, ¿no? Que si bien estaba pensado por un gran artista que convocaba ayudante, esta es un gran mural colectivo, es un gran mural colectivo sin patrones determinados, ¿no? Que se va sumando en la medida de los distintos tiempos también, ¿no? Y en la medida que también van sucediendo acontecimientos. Por ejemplo, no sé, el 14 de noviembre, la conmemoración de la muerte de Catrillanca, ¡pum! Todo fue Catrillanca. Y posteriormente esto fue cambiando, ¿no? En la medida que iban sucediendo cosas, ¿no? Claro, también cuando nos acercamos ya a marzo, ¿no? Todo el movimiento ahí feminista se hace sumamente presente. Y así uno puede ir leyendo las distintas demandas sociales que se manifestaron finalmente en el proyecto constitucional que ustedes ya saben lo que pasó. Así, esa es la primera parte, ¿no? Como del registro. Esta es la calle Irene Morales también. Pero esa fue como el registro, imagínense. Entonces yo logré como de este tipo de registros, como alrededor de 13 registros de cada uno, entre el 29 de octubre y el 22 de marzo. El 22 de marzo fue el último porque ya estábamos en pandemia. De hecho, el 23 declararon la cuarentena nacional. Yo estaba esperando
alguna consigna, quisiera mencionar la pandemia para poder cerrar ya ese proceso. Bueno, posteriormente todos nos encerramos, vino la cuarentena, después, bueno, el plebiscito, ¿no? En octubre, felices, ganamos, y el día que comenzó la Constitución, en julio del 2021, también fui a registrar para tener constancia de ese momento. Yo pensaba que el 4 íbamos a ganar, y también quería hacer un registro de eso, pero no ganamos. Entonces, esto sigue como proceso. Eh, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hice con toda esta información? Porque es bastante, ¿no? Decidimos, decidimos porque también comencé a convocar a colegas y amigos, ¿no? Y amigas también a trabajar con esto, porque era mucho. O sea, de partida, la construcción de estos muros, cómo armarlos. Estuvimos con el artista Rodolfo Muñoz de Valparaíso, que es de Pésimo Servicio, un año construyendo estos muros. Un año revisando, hoy que aquí falta aquí, que te equivocaste acá, que marca acá, generamos todo un sistema de notación para marcar los errores y poder construirlo, para tener ya estas panorámicas completas, extensas. Y después de eso también, yo justo estaba haciendo un diplomado en antropología visual y convoqué ahí a algunos profesores y compañeros para poder analizar. Y en ese proceso ahora estamos, ¿no? ¿Cómo leer esto? Porque fue un fenómeno tan brutal, ¿no? Claro, el estallido tiene tantas implicancias, ¿no? De significancia, causa, que ahora nosotros estamos concentrando un poco cómo analizarlo. Lo que estamos haciendo básicamente es el contenido y ver también las materialidades existentes, de qué tradiciones se nutren, y desde ahí poder tener conclusiones. Ahora, esto no se acabó ahí, sino que también como una forma de generar una propuesta más personal, artística, ¿no? Y de vinculación un poco también con la historia de Chile, lo que hicimos fue generar proyecciones en lugares que hayan tenido ciertos pesos históricos o tensiones ecológicas o de memoria. En este caso estamos viendo, por ejemplo, un bosque en el inicio de la Patagonia, cerca de Puerto Montt, la localidad de Piedra Sur, y esta fue como la primera proyección que hicimos, que estábamos como muy emocionados, porque es una proyección gigante, que mide como 5 por 25 metros, ¿no? Entonces, claro, cómo esa energía que se generó en el centro, ¿no? En el centro simbólico también de Chile, que es como la Plaza Italia, la Plaza de Unidad, cómo llevar esa energía y vincularla a otros territorios precisamente donde estaban estas demandas, ¿no? Por la demanda ecológica, la demanda de pueblos originarios, ¿no? Entonces, o también en lugares de memoria, en este caso estamos viendo una proyección que hicimos en el antiguo oficina de la PDI, que fue centro de tortura en Puerto Montt. Entonces también fue como una carga muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, de llevar todo, en este caso dedicamos un muro que tiene que ver con el Sename, que tiene que ver también con la calle de Morales, donde murió, en una esquina, murió Mauricio Pérez, que fue un muchacho que cayó en un hoyo que los carabineros lo ahogaron ahí, y que en la otra esquina, también en los años 80, está el primer caso de lesbofobia, ¿no? Que fue muerta ahí Mónica Briones. Entonces, una calle que en este momento es un memorial, donde la gráfica, la imagen está presente así de muchos de los caídos durante el estallido, ¿no? Y en de esquina a esquina donde ocurrieron muertes bastante dramáticas. Incluso un colega, el mismo joven, me dijo que en esa calle operaba Patria y Libertad, o sea, una calle que está sumamente cargada, ¿no? Eh, entonces, claro, aquí hicimos una serie, estamos viendo como estas proyecciones en el sur, pero también hicimos proyecciones en el norte, hicimos proyecciones en Pisagua, eh, también en Pintados, en Canvas. Ujú. Y sigo compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿O no? Sí, se ha visto todo Se ve, el video. ahora estamos en palimpsesto.info. ¿Se ve?
Eh, No, se está reproduciendo el mismo video de los muros, de la primera ya, parte que nos entonces lo voy contaste. a cortar y voy a pongo compartir pantalla. Eh, Tendrías que poner compartir otra ventana, porque parece que solo se está compartiendo la de la reproducción del video. sí, o cómo dejo de compartir pantalla. Ah, justo arriba, en el centro, aparece detener, Ah, compartir, sí, como con un perfecto, botoncito rojo. aquí está. Perfecto, dejar de compartir. Ya. Y ahora comparto nuevo. Exacto, y ahí te fijas en la pestaña que quieres compartir o toda la pantalla si es que es más cómodo de esa manera. Eh, entonces, bueno, aquí estamos en el sitio web del proyecto, para que lo anoten palimpsesto.info, ¿ya? Ujú. Igual yo le puedo dejar después el link en el Classroom para que ellos puedan acceder desde ahí. Claro, entonces lo que hicimos fue una exposición aquí, fotos de la exposición, donde, bueno, proyecto curatorial, aquí hay un mesón donde está todo una cronología del estallido y una selección de gráficas. Estas son los tres muros. Ahí están los tres muros. El primero es el GAM, después esto es el Telefónica, Movistar y este de Irene Morales. Estos son los últimos registros que fueron el 22 de marzo. Después hay una proyección monumental que mide como 4 por 16 metros, donde se ven una persona, para que vean un poco la escala, donde se ve la evolución gráfica, y esto va acompañado con un paisaje sonoro, con la composición sonora que realizó Ana María Estrada en función de varios registros, entre ellos los que pasó Lilla. Así que una composición que muy potente, esta proyección dura como 47 minutos, ¿no? Donde se ve el paso de los muros, cómo se difuminan y pasan a otro momento, cómo avanzan, y también están las gráficas de las proyecciones. Y hay una sección que por eso también me interesa mostrarles, que son los testimonios, porque, bueno, claro, uno hace todo este cuento, pero también es importante que otras personas, desde sus especialidades, desde sus quehaceres, reflexionen sobre este proceso del estallido y particularmente de los muros. Entonces, invitamos con el equipo a distintas personas a que hablaran, ¿no? Por ejemplo, Cayo Sama, que es un artista gráfico que practica el face up y que fue como bastante conocido durante el estallido. Carmen Berenguer, que es una poeta de los años 80, muy potente en la contracultura, muy cercana al MD. Ella habla del espacio letrado, ¿no? Como desde la palabra. Claudio Alvarado Lincopi, que es un historiador mapuche, entonces evidentemente, como todo el pueblo mapuche, los pueblos originarios estuvieron muy presentes, era importante esa perspectiva. Claudio Pérez, un fotógrafo también de los años 80, muy potente, que también actúa como observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entonces tiene registros muy fuertes, que también lo apalearon en dictadura y lo apalearon acá en el estallido. Eduardo Castillo, que es un profesor de gráfica de la Universidad de Chile, él hace un análisis de su especialidad. Francisca Márquez, que es una antropóloga, ella habla del espacio público y todo lo que significó, ¿no? También ella estuvo haciendo etnografías en ese tiempo. Karen Glavich, una filósofa feminista, entonces también habla desde ahí. Y también hicimos una cápsula asociada a la memoria con dos personas que fueron torturadas y también que tienen familiares detenidos desaparecidos. Marcela Conte, una mujer serna, que también habla de su propia cultura, y junto a Sandra Castillo, que también es una cantante aymara. Entonces es un proyecto bastante complejo, con muchas patas, ¿no? Pero que ustedes lo pueden ver, tener una cercanía aquí en el sitio web. Y otra cosa que también está entretenida del sitio es que ustedes pueden ver el archivo completo y, por ejemplo, ir a distintos registros, ¿no? Para poder navegarlo directamente y hacer zoom a lo que quieran. Por ejemplo, aquí estamos viendo el registro del 17 de noviembre, pero también del GAM central, pero podemos ver, por ejemplo, el del 21 de diciembre, que aparece ahí, o el del 22 de marzo, como se van cargando, ¿no? Y
se pueden ver todos los detalles, se pueden navegar, ¿no? Entonces, esto también está como súper interesante, me imagino, para las personas que no podían verlo, ¿no? Y aquí el CAM está dividido por sección, cada muro está dividido por sección porque era muy grande, y también está el de la calle de Mineral, ¿no? Entonces, eso, pues ese es como un poco a grandes rasgos así el proyecto. Eh, yo he hablado bastante, pues, así que cuéntenme qué les parece. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios a propósito de la experiencia también de la exposición, invitar, por supuesto, a que los chiquillos si andan por allá puedan ir a darse una vuelta. Em, es bien conmovedora porque los tamaños son, en particular la proyección que se hace abajo, son bien grandes y hay una cuestión muy absorbente como con el sonido. Yo creo que hay una cuestión como de los sentidos, desde lo que uno ve, lo que uno escucha, cómo uno se siente, que evocan también esos momentos. Yo creo que es una experiencia bien inmersiva desde ese punto de vista, como a propósito de la propuesta también de la exposición. Y también cómo me sentí yo cuando la fui a ver. Entonces, me parece súper interesante cómo, haciendo el vínculo con el arte en los momentos de crisis, cómo son gatillantes del sentir todas estas expresiones artísticas a través de la imagen, de la palabra, del sonido, que tú después, al final ahora nos mostrabas como esta recopilación de reflexiones, porque nos cuesta expresar, nos cuesta poner en palabras, nos cuesta entender lo que pasa en una situación crítica. Uno como que navega en ese escenario. Y el arte es súper importante, no solo en un momento como inicial del registro, sino que incluso a nivel como terapéutico, como un mecanismo de expresión, como un mecanismo de denuncia. Eh, Creo que las posibilidades que ofrece el arte en general son muy ricas para poder abordar situaciones de crisis. Es transferible también a otros escenarios. eh, la experiencia artística, aun cuando a lo mejor, no sé, por ejemplo, cuando uno ve pinturas de la Guerra Civil Española, no tiene nada que ver con uno, con la historia de uno, pero uno puede conectar con ese sentir, con esa situación, con esa historia. Creo que tiene una potencia muy, muy grande y me gustaría también como interpelar un poco a nuestros estudiantes, como devolverles la pregunta respecto de qué sienten con esto que hemos estado conversando. Em, si es que han tenido, nos hablaban un poquito de las experiencias que han tenido con el arte. Algunos han tenido más vínculo con la creación, pero si han tenido esa sensación como de que el arte de alguna manera logra reflejar, interpretar o explicar algo que para nosotros es indecible o como inefable. Me gusta esa expresión como a propósito de lo que uno puede sentir, en particular en este momento histórico tan reciente y que todavía está muy presente. Acá en la quinta región además se nos superponen otras crisis. Está la crisis socioambiental muy, muy viva todavía a propósito del 2018 y todo lo que ha ocurrido en Quintero y Puchuncaví de ahí en adelante. Eh, entonces tenemos como muchas crisis sobre otras crisis que hemos venido cargando. A eso se le suma, por supuesto, la pandemia y todo lo que ello ha ocurrido. Entonces, saber un poquito qué piensan, qué sienten al respecto nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Pueden comentarlo ahí en el chat o por voz. A mí me gustaría como comentar. Eh, bueno, yo igual hace un par de tiempo pasé por allá. Eh, bueno, en verdad fue como en el año 2019, en el verano, como lo más reciente, como después de todo lo el tema como del estallido.
Y en verdad como que fue súper fuerte igual como haber pasado por ahí y estar como cerca de todo cómo se manifiesta, como ahí justo en el mismo lugar donde tanto se vivió, de hecho el mismo hecho de pasar como por las mismas calles ya se siente como algo como muy distinto y es súper fuerte. Recuerdo haber también, haber pasado por el CAM, tenía una exposición también de, de mujeres que fueron también asesinadas y me acuerdo de haber hecho como todo ese tour sola y fue muy fuerte, tenía puesto como una exposición también como de una escena como de violencia, como al interior como una casa como que habían como ambientado y tenían como distintos testimonios de chicas donde era como una tela antigua y se iba como reproduciendo así como todos los testimonios y en verdad estar ahí y escucharlo tan vivamente así como los relatos era fuerte porque lo contaban como mujeres familiares y lo relataban como en primera persona y después decían como a mí no me pasó pero le pasó a mi hija y yo lo cuento porque ella no pudo. Entonces ver las imágenes y todo y estar cerca del arte es muy conmovedor y genera como mucha empatía también. Es muy cómodo. Esa es como la opinión que podría como... Gracias, Mayra. La Cami nos escribe aquí en el chat. Según mi criterio, el arte ha surgido bastante en estos tiempos de crisis, por lo que ha pasado en el mundo, y muchos utilizan el arte como un desahogo o terapia. Para mí el arte es indispensable porque es muy sanador al tratar de hablar mediante un lenguaje artístico. Tenemos la palabra abierta si alguien más quiere comentar. Agradecemos a la Mayra y a la Cami. Hola, Hola, yo quiero Tommy. hablar, profe, ojalá no se escuche muy mal. ¿Se Eh, escucha bien? ya, quería seguir con lo que dijo mi compañera, que es como un lenguaje. Considero que el arte da muchas posibilidades de transmitir cosas que tal vez desde otras formas no se podría transmitir. Y también me gusta el hecho de que sea algo tangible. En el caso que nos mostraba acá la fotografía, estaba plasmado en la pared y ese mensaje no se va a ir en el momento, sino que va a trascender durante harto tiempo. Eso. Gracias, Tommy. Aparecen hartos elementos importantes: la empatía, la trascendencia, el lenguaje, la posibilidad de conmoverse. Aquí en el chat, la Dani también nos deja un comentario, dice: creo que el arte es una forma de expresión. Hay personas que no se pueden comunicar verbalmente y mediante imágenes o pinturas pueden expresar sus emociones. Claro, o sea, a propósito de las manifestaciones, ¿no? Artísticas. Ustedes saben, bueno, que hay registros gráficos dentro de la historia de la humanidad hace como 30.000 años atrás, ¿no? Como las cavernas de Altamira, o de Chubet, o de Marró, en Francia. Y hay un documental de Werner Herzog que él hace a la caverna de Chubet en el sur de Francia, que fue descubierta como en los 90 recientemente. Y él ahí, claro, empieza a indagar y habla como al ver esas gráficas que son súper potentes, ¿no? De animales, principalmente representaciones del entorno, de cómo ahí está emergiendo el alma del hombre moderno, uh-huh, de poder tomar conciencia y representar, ¿no? También, por ejemplo, me ha tocado ver, a propósito, porque yo me puse un poco a indagar en el tema de las gráficas en muros, hay registros en Pompeya, en los tiempos de la antigua Grecia, a propósito cuando el volcán Vesubio dejó a toda la comunidad muerta, ¿no? Quemada, calcinada. Se mantuvo todo en perfectas condiciones por mucho tiempo. Y en ese momento ahí también existían rayados en los muros, y rayados en los muros los mismos, o sea, en los mismos modos
que actualmente nosotros lo hacemos, ¿no? Como el Chúpalo Carol Dance, o ahí también, ¿no? No sé, pero como Marco Antonio aquí folló con no sé quién, o aquí el que tanto, obviamente con un machismo bastante proporcionado, pero los tipos lo traducían de esa manera. Hay un fotógrafo también, que es Brassai, que también es un fotógrafo húngaro radicado en París en los años 30, ¿no? Muy cercano al surrealismo. Él también registró por 30 años grafitis en las paredes de París, ¿no? También como figuras humanas, mucho del ámbito de la gráfica, como la figuración. Él muy aplicado, como que buscaba las condiciones lumínicas apropiadas, los dibujaba, los marcaba y volvía a registrarlos así con las mejores condiciones de luz. También las revoluciones, ¿no? La revolución cubana en los años 50, ahí también en todo lo que es el afiche cubano, marcó mucho las líneas gráficas a seguir en otras revoluciones, ¿no? La Revolución de Mayo del 68, ¿no? También registrada y documentada, donde muchas también de las consignas que actualmente se usaban venían de ahí de Mayo del 68, ¿no? Debajo de la boquina está la playa, ¿no? Están los sueños, ¿no? El muralismo mexicano en los años 30, ¿no? Como todo eso se consolida con la representación de una nueva sociedad, ¿no? Como la figuración de una nueva sociedad. Eh, Todos esos elementos, y también qué decir los años 70 acá en Chile, ¿no? Con todo el movimiento de la Unidad Popular, aquí estamos viendo la Brigada Ramona Parra, deudora de toda esa tradición. Entonces, todos esos elementos, más todas también las manifestaciones que se hicieron también en dictadura, ¿no? El uso de elementos tipográficos gigantes para dar mensajes políticos claros, todos esos elementos están acá, ¿no? Entonces, toda esta expresión popular, que es arte popular, yo lo veo como una expresión de arte popular, o de gráfica popular, porque no es aquí que artistas hayan ido a manifestarse en los muros, no, es el pueblo, es la ciudadanía que directamente se expresa, debe de todas esas tradiciones, ¿no? De todos esos cúmulos de revoluciones, de crisis, donde se figuran ciertas tendencias gráficas. Entonces, como que es muy rico visualizarlo, ¿no? Y tenerlo contenido. Sí, quería compartir un mensaje que nos deja la Tiare en el chat y que dice: el arte conforma colectividades con sentires en común. Muchas veces las palabras no nos alcanzan para poder expresar un acontecer o sensaciones, y es ahí donde las expresiones artísticas logran canalizar y perpetuar esto. Lo bonito es que va generando el sentimiento de pertenencia, identificación, y es muy liberador. Yo estaba pensando a propósito de que ya hemos visto los muros y hicimos como este recorrido un poco por tu trabajo de registro. Quisiera que pudieras contarnos lo que significa la palabra palimpsesto, que no es azaroso que esta exposición tenga ese nombre, y que nos puedas contar un poquito por qué y qué significa. Claro, palimpsesto remite al acto de grabar nuevamente, de grabado sobre grabado, ¿no? De volver a escribir sobre una escritura ya hecha. Antiguamente, cuando no había papel, y claro, los escribas, ¿no? Era un grupo bastante reducido, ¿no? Y muchas veces utilizaban cueros, ¿no? Para escribir lo que sea, ¿no? Desde contabilidades hasta no sé, me imagino aquí religión, sí, lo que sea. Como había escasez, lo que hacían era volver a escribir sobre lo ya escrito. Ujú. Incluso a veces borraban, ¿no? Censuraban, lo que también ocurrió acá, ¿no? Como que hay censura de cosas que otro grupo no está de acuerdo, borraron, y nuevamente volvían a reescribir. Y se iban generando esas capas, ¿no? De capas de escrituras, capas sobre capas. Y eso es lo que ocurrió durante el estallido, ¿no? Por eso utilizamos ese concepto
como nombre, ¿no? De la muestra, ¿no? Y me parece súper bonito también lo que eso significa, que también hay una diversidad que convive sobre un mismo muro, que dialoga en el muro, que se enemista en el muro, que convive en el muro, que se genera esta sensación de colectividad de la que nos hablabas, como que es muy compleja, como la relación que existe entre cada uno de esos rayados, de esos dibujos, de esos grafitis. Eh, si sumamos a eso la experiencia eh, de quien transita por ahí, la experiencia sonora, uno cuando evoca un poco esos momentos y escucha el eh, ay, se me olvidó cómo se llama, los helicópteros, como un sonido base de esos días, gritos, no sé, como un poco todo eso que acompaña esta expresión, creo que hace muy complejo entender y creo que también tiene mucho valor desentrañar, como desenmarañar este muro, porque mucho de lo que socialmente nos aqueja está ahí, en un lenguaje que a lo mejor es poco accesible a la primera vista, pero que sí nos permite entender, que sí nos permite proyectar, que sí nos permite soñar, en fin, entonces creo que hay un trabajo muy relevante también allí desde lo interdisciplinar, en poder comprender esto desde distintos lenguajes, desde distintas experiencias, desde distintas técnicas. Tú nos hablabas un poco de la etnografía, antropología, de la palabra, en fin, como que la sociología, la historia, todo esto dialoga y creo que enriquece la posibilidad de poder tener conversaciones interdisciplinarias también a propósito de estos temas. Estamos como en la hora, entonces quisiera como preguntarte si hay alguna idea fuerza que tú quieras como reforzar, obviamente hacer la invitación a que puedan ir a la exposición, pero algún aspecto que tú creas que es relevante en términos de lo que hemos estado conversando, que quedó por ahí a medias o que quieras reforzar y que también nuestros estudiantes puedan ahí dejar algún mensajito, agradecimientos, expresiones a través del Zoom, que hay ahí reacciones diversas que pueden ir poniendo. Bueno, o sea, lo primero es que traten de ir a la expo y si no pueden, vean el sitio web, porque hay mucha información y pueden tener una cercanía por lo menos a los contenidos, ¿no? Este jueves también tenemos una presentación en torno a la investigación que estamos realizando con todo el equipo del Laboratorio de Antropología y Arqueología Visual de la Universidad Católica. Entonces también donde ahí van a aparecer también como todos estos elementos que yo les estaba hablando de una manera más concisa, ¿no? Eh, pero, ¿qué les puedo decir? Ahora el escenario cambió. Eh, Todos, no sé, los que estábamos por el apruebo, yo particularmente pensaba que el día 4 de septiembre, el estallido en definitiva se iba a leer como el origen, ¿no? De todo este proceso y que iba a tener un final feliz. Y bueno, como todo acto revolucionario, ¿no? Hay una avanzada, pero también hay una respuesta de la contra, ¿no? Y que eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como en definitiva la élite logró manipular la capacidad de poder votar, ¿no? De las personas, ¿no? Es cierto que uno puede entender, claro, que hay un grupo tal vez más progresista y otro no, pero en el fondo acá quienes ganaron, para mí ganaron los partidos y ganó la élite. Entonces, ¿cómo nosotros, ciudadanos comunes, nos hacemos cargo de esa situación o cómo entendemos y comprendemos esa situación y cómo el arte finalmente ayuda a generar espacios de
de otras voces, de voces alternativas a lo que escuchamos siempre, ¿no? Alfredo Yar siempre habla de que el arte es como los últimos bastiones de libertad, porque están todos los demás copados, ¿no? Son espacios cada vez más restringidos. Y en nuestra burbuja, ¿no? En nuestras cavernas, como con el teléfono, donde estamos llenos de imágenes, ¿no? Y creemos a todas esas imágenes, siempre también hay que pensar de que alguien las generó y que la está usando de alguna forma determinada. Por lo tanto, la construcción de dispositivos culturales, artísticos, pensantes, es la manera de poder generar pequeños contrapesos a todo el canal informativo que nos agobia también, ¿no? Entonces, tal como dijeron algunos de los compañeros ahí, estudiantes, que son espacios de libertad, de encuentro, de diálogo, y esos espacios hay que cuidarlos y hay que sobre todo mantenerlos activos. Muchas gracias, Alexis. Aprovecho de hacer como la invitación a ir al museo, a los museos, a ir al teatro, a incluir la experiencia con el arte en la vida cotidiana. Acá en Valparaíso tenemos muchas expresiones artísticas en la vía pública de manera muy cotidiana, pero también hay espacios que yo creo que son importantes de conocer, que hablan de nuestra historia, que nos permiten conectarnos también con el arte, en particular el Museo Universitario del Grabado, que es bastante nuevo y que la UPLA permitió que se pudiese lograr el rescate de un edificio patrimonial, en fin, y que hoy día ocupa ese lugar. Creo que también nos habla un poco de esto. Y uno mira en los grabados que están allí en el museo, que está muy cerca, como a la mano, para quienes están acá en la quinta región, de poder entender la historia desde ese lenguaje también. Así que insistir como en esa dimensión humana del ocio que hoy día nos cuesta como incorporar, como que está todo muy, muy volcado a la productividad, y el arte juega un rol muy relevante también en el bienestar, también en la cultura, en la historia, en fin, todo lo que hemos estado conversando hoy día. Así que tenemos un rol también importante en ir como espectadores. Creo que uno hace mucho también y apoya mucho a quienes crean asistiendo. Así que eso quería comentar. La Dani nos pone aquí un comentario en el chat. El estallido social, que fue un momento de crisis, fue una fuente de inspiración para el mundo de la creación, en donde los muros dejaron de ser muros y se convirtieron en lienzos de comunicación de la sociedad. Bonita reflexión de cierre. Muchísimas gracias, Alexis, por acompañarnos hoy día. Mucho éxito en los proyectos que emergen a partir de este registro inicial, que al parecer como que se va multiplicando y van apareciendo muchos colaboradores y colaboradoras. Así que felicitarte por el trabajo, que ha sido, parece, tremendo, y también agradecerte por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias a los chiques también por escuchar esto. Y bueno, que les vaya muy bien, pues. Muchas gracias, Alexis. Ya, Gracias, adiós. aquí te ponen en el chat, Muchas podemos gracias. ahí aplaudir, Bueno. poner reacciones. Ahí van escribiendo lo Vale, más cercano a lo presencial que podemos tener. claro. Este tipo de elementos. Vale, adiós. Chao, Chao, chao. Alexis, que estés bien. Igual, chao, chao. Vamos a dejar un